1 Samuel, capítulo 18. Cuando terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo tomó consigo y no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán hizo alianza con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y también sus vestidos, su espada, su arco y su cinturón. David salía a campaña donde quiera que Saúl lo enviaba y tenía éxito, de modo que Saúl lo puso al frente de los hombres de guerra, y era bien visto por toda la gente y también por los servidores de Saúl. Cuando volvían, al regreso de David después de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, cantando y danzando, con tamboriles, con gritos de alegría y con címbalos. Las mujeres que danzaban cantaban así: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10 miles. Saúl se irritó mucho y le desagradó este dicho, y dijo: a David le dan 10 miles y a mí miles, solo le falta el reino. Y desde aquel día Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, que se puso a delirar en medio de la casa. David tocaba el arpa como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl blandió la lanza, pensando: voy a clavar a David contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl tuvo miedo de David, porque Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo apartó de su lado y lo puso al frente de 1000 hombres. David salía y entraba al frente de la tropa, y tenía éxito en todas sus empresas, porque Yahvé estaba con él. Al ver Saúl que tenía tanto éxito, le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque era él quien salía y entraba al frente de ellos. Saúl dijo a David: aquí tienes a mi hija mayor, Merab, te la daré por esposa, con la condición de que seas un valiente y lleves las guerras de Yahvé. Saúl pensaba: que no sea mi mano la que lo hiera, sino la mano de los filisteos. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para llegar a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de dar a Merab, hija de Saúl, a David, se la dieron por esposa a Adriel, de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la idea. Saúl pensó: se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos caiga sobre él. Dijo, pues, Saúl a David: hoy podrás ser mi yerno por la segunda vez. Saúl ordenó a sus servidores: hablad en privado a David y decidle: el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren, conviértete, pues, en yerno del rey. Los servidores de Saúl repitieron estas palabras a David, pero David respondió: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de baja categoría. Los servidores de Saúl le comunicaron la respuesta de David. Saúl dijo: decida David, el rey no quiere otra dote que 100 prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y a David le pareció bien llegar a ser yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo, David se levantó, partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Llevó sus prepucios y los entregó todos al rey para hacerse yerno del rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical. Saúl vio y comprendió que Yahvé estaba con David, y Mical, hija de Saúl, lo amaba. Saúl tuvo más miedo aún de David, y fue enemigo de David todos los días. Los jefes de los filisteos salían a campaña, pero cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. 1 Samuel, capítulo 19. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores acerca de su intención de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David, y le avisó diciendo: mi padre Saúl busca matarte. Por tanto, ten cuidado mañana por la mañana, quédate en un lugar secreto y escóndete. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré de ti a mi padre, veré qué hay y te lo haré saber. Jonatán habló favorablemente de David a su padre Saúl y le dijo: que el rey no peque contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, al contrario,
sus obras te han sido muy útiles. Él arriesgó su vida, mató al filisteo, y Yahvé dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarías contra sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró, vive Yahvé, que no morirá. Jonatán llamó a David y le repitió todas estas palabras. Luego lo llevó a Saúl, y David estuvo a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra, y David salió a combatir contra los filisteos. Les infligió una gran derrota, y huyeron ante él. Un espíritu malo de parte de Yahvé vino sobre Saúl, que estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Saúl intentó clavar a David con la lanza contra la pared, pero David lo esquivó, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Mical, su esposa, le avisó, si no te pones a salvo esta noche, mañana estarás muerto. Mical hizo bajar a David por la ventana, y él se fue, huyendo y escapando. Luego tomó Mical un ídolo doméstico, lo puso en la cama, le colocó en la cabeza una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con una manta. Cuando Saúl envió a los mensajeros para arrestar a David, ella dijo, está enfermo. Saúl volvió a enviar a los mensajeros para ver a David, diciendo, traédmelo en la cama, para que lo mate. Los mensajeros entraron y encontraron el ídolo en la cama, con la almohada de pelo de cabra en la cabeza. Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, él me dijo, déjame ir, o te mato. David huyó y escapó, y fue a refugiarse donde Samuel en Ramá. Le contó todo lo que Saúl le había hecho, y se fue con Samuel a vivir en Nayot. Le avisaron a Saúl, David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para arrestar a David. Cuando vieron al grupo de profetas en trance, con Samuel a la cabeza, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y también ellos entraron en trance profético. Al enterarse Saúl, envió otros mensajeros, pero también ellos entraron en trance. Saúl envió por tercera vez mensajeros, y también ellos entraron en trance. Entonces Saúl mismo fue a Ramá. Al llegar al gran aljibe de Secú, preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Le respondieron, en Nayot, en Ramá. Se dirigió hacia Nayot, en Ramá, y el Espíritu de Dios vino también sobre él. Siguió caminando en trance hasta llegar a Nayot, en Ramá. También él se quitó los vestidos, entró en trance delante de Samuel y se quedó tendido desnudo todo aquel día y toda la noche. De ahí viene el dicho, también Saúl entre los profetas.